Rodolfo Tailade, decías que tenías algo para decirnos importante Hola, sobre esto. Buenas sí. noches. Efectivamente, a partir de, o mejor dicho, en función de lo que acaba de decir Pedro, recordando el decreto de Macri y haciendo un poco de historia, se sanciona la ley que restringe la compra en 2011, que restringe la compra de tierras por parte de extranjeros. Y no solo que restringe, sino que hay un control estricto sobre cada una de esas operaciones. El control societario, etcétera. Esa ley, ese control es desmantelado en 2016 por el decreto 640 de Mauricio Macri. Ese decreto que hoy sigue vigente y que inexplicablemente nuestro gobierno no derogó de inmediato. Pero no solamente eso. Ese decreto, Pedro, compañeros, fue redactado en el estudio de los abogados de Joe Lewis. Efectivamente. Y es lo que yo denuncié penalmente. Es una causa que está en trámite, está en plena investigación, y yo le pido al Gobierno Nacional que se presente como querellante en esa causa y que impulse la investigación. En esa causa está todo, es decir, cómo una abogada que trabajaba en la Dirección de Tierras, inmediatamente que asume Macri, se va a trabajar al estudio de Joe Lewis, a los abogados de Joe Lewis, que es el estudio Brujú, o era el estudio Brujú. Ese es. Sí, Y es desde cierto. ahí, en contacto con el Poder Ejecutivo, redactaron el decreto que favorece a Lewis y que favorece a tantos extranjeros. O sea, hay una investigación, hay una causa penal, lo único que tiene que hacer el gobierno es presentarse como querellante e impulsarla. Y además derogar el decreto. Además derogar el decreto y volver al régimen de control que había establecido la ley nacional. Se presentaron, Increíble. no sé quién es la jueza del contencioso administrativo federal número 5. Bueno, ahí hay la demanda de nulidad del decreto. Del decreto. Y en Comodoro Pi, en el juzgado del hijo, tramita la causa penal por esta joda entre Macri y los abogados de Lewis. Bueno, Pero todo está... pero la justicia está trabajando, o sea, está todo en la justicia, obviamente que no están impulsándolo. No está trabajando Es parte para que nada. el gobierno tiene que Bueno, meterse. ¿cuántos motivos hay, no? Que desde este hasta todos los que ya conocemos, para avanzar con el juicio a una corte, para luego continuar pasos en la reforma judicial más completa. ¿Cómo ves el proceso que se está dando con el tema de la discusión en comisiones? ¿La reforma es posible, no? Mirá, me parece que estamos entrando en una etapa virtuosa del juicio político, porque se terminó los fuegos artificiales, ¿no? Del circo, los mamarrachos. Esto es una apretada, no hablan de inflación y tienen que hablar de esto. Todo esto que venían hablando desde hace un mes se terminó cuando se sentaron, empezaron a discutir, empezamos a cuestionar, cada uno a cuestionar distintos aspectos de la Corte, y ellos adelantaron, me refiero a la oposición, adelantaron que van a dar la discusión en el proceso de juicio político, que van a traer pruebas, que van a traer testigos, y me parece que lo mejor que nos podía pasar es eso, antes que toda esta retórica barata y vacía de considerar la herramienta constitucional del juicio político como un circo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que estamos... Un atentado contra la justicia. ¿Eh? Un atentado contra la justicia. Un atentado contra la justicia. Entonces, me parece que entramos en un proceso más racional en donde ellos van a defender la Corte, pero no está mal. Lo que está mal es que digan que esto es un circo, que el juicio político... Hace menos de 2 meses ellos presentaron 3 juicios políticos contra el presidente porque dijo en un programa de televisión que esperaba que a Luciani no le pasara lo mismo que a Nisman. Sí. Una frase desafortunada, pero una declaración periodística que terminó en una sobreactuación con 3 juicios políticos, en donde ahí no había circo, no había atentado contra la República. No, por supuesto que no, porque era el ejercicio de una herramienta constitucional. Después, si camina o no camina es otra cosa. Pero me parece que entramos en esa etapa en donde por lo pronto vamos a discutir las acusaciones y no otra cosa. De la comisión, para aclararle a muchos que a lo mejor están viendo y no entienden el proceso de la comisión, corregime si me equivoco, en la comisión va a salir definitivamente el proyecto de reforma de la Corte que se va a discutir, de reforma no, de juicio De político, acusación. de acusación que se va a discutir en el Congreso, en la Cámara. En principio, probablemente salga al final del camino, pero hoy estamos iniciando el proceso. El jueves que viene hay una reunión en donde se va a considerar cuáles son las denuncias de juicio político
admisibles, es decir, las que vamos a investigar y sobre Claro. la cual vamos a producir prueba. Y al cabo de 2, 3, 4 meses veremos cuál va a ser la prolongación, porque son muchos hechos y hay mucha prueba. Entonces, al cabo de 2 o 3, 4 meses, con mayoría simple, la comisión puede dictaminar la acusación contra uno o los 4 Los miembros. 4. Eso puede llegar al recinto. Tenemos 3 años para llevarlo. Por eso hay mucha histeria alrededor de que no tenemos los 2 tercios. Por supuesto que no lo tenemos los 2 tercios. Tampoco es nuestra intención llevarlo ahora. Es muy